Pues bien, Donald Trump reiteró su amenaza. Estados Unidos va a aplicar aranceles, dice, del 25% a México, Canadá y sus socios en el TEMEC, aunque se reservó mencionar si, como advirtió, será a partir del próximo 1 de febrero. Todo indica y lo que ha dicho su vocera es que así será, aunque su nominado en la materia dice que será hasta abril, ¿no? Trump dijo que los impuestos serán por varias razones, o al menos por las que él considera que son los motivos. La primera de ellas es porque los migrantes, dice él, llegan de forma horrible y en grandes cantidades. Poco dice que pues, dejan pasar a muchos y que hacen esos trabajos que nadie quiere hacer en condiciones deplorables y con salarios y sin prestaciones que tienen la mayoría de los estadounidenses, al menos en algunos aspectos, ¿no? La segunda, dijo, son las drogas, el fentanilo y todo lo demás que ha llegado al país. Fentanilo, que de acuerdo con distintos estudios, es traficado en su mayoría por estadounidenses, así lo daban a conocer. Por último, dijo que también hay subsidios masivos que se están dando a Canadá y México en forma de déficits, hablando de la balanza comercial, y la cual aclara hoy la presidenta, se da esto porque la mayoría de los productos que importa Estados Unidos es de productos terminados de empresas estadounidenses. Pese a todo ello, Donald Trump aún no define, claro está, si incluirá el petróleo como parte de estos productos a los cuales se les impondrá este arancel. Está previsto que sea el día de hoy que lo haga, que dé a conocer si se va a hacer este cambio o no. Y a lo largo de entre hoy y mañana, 1 de febrero, es que se daría a conocer alguna medida de la que va a tomar si adopta o no estas amenazas arancelarias. Lo cierto es que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inicia este viernes su conferencia de prensa aclarando que, pues, ante lo dicho por Trump, ella va a apostar por el diálogo. Pide tranquilidad, cabeza fría y les dice a los mexicanos desde su conferencia mañanera que el país, sobre todo su gobierno, tiene un plan A, un plan B y un plan C, que no se elaboraron en los últimos días. Ella dice que tienen meses, que incluso desde que ella asume y se da a conocer que Trump es el candidato electo, incluso antes dice, se tenían todas las opciones sobre qué hacer en frente a un escenario en el que estas tarifas se impongan. Eso sí, aclara, el gobierno va a defender la dignidad de los mexicanos y el respeto a la soberanía del país. Vayamos a escuchar lo que planteó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Voy a iniciar comentándoles que por lo que sale hoy en los medios y la declaración de ayer del presidente Trump, informarle al pueblo de México, a ustedes, que tenemos una mesa de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, en donde hemos tratado distintos temas y se acuerda todos los días. Por ejemplo, en el tema de migración, con respeto a nuestra soberanía y a los derechos humanos, hay acuerdos para la repatriación de nuestros connacionales, si es el caso de la llegada de alguna persona de otra nacionalidad. Todo el tiempo hay acuerdos y hay una mesa permanente. En el tema también de la seguridad se mantiene permanentemente comunicación en el marco de 4 principios que son los principios fundamentales en esta materia, que es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, la colaboración y el respeto a nuestra soberanía. Entonces, siempre vamos a mantener el diálogo, es fundamental en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos, y hay esta mesa de diálogo, y tenemos plan A, plan B, plan C, para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, es muy importante que sepa el pueblo de México que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo, que siempre vamos a defender el respeto a nuestra soberanía y un diálogo como iguales, como siempre lo hemos mencionado, sin subordinación.
Vamos a esperar, como siempre he dicho, con la cabeza fría, tomando las decisiones, estamos preparados y mantenemos este diálogo. El día de hoy está aquí el secretario de Economía, porque es importante recordar las implicaciones que pudiera tener poner aranceles para la economía de los Estados Unidos, principalmente, para el tratado comercial de los tres países, para nuestros pueblos, pero en particular para la economía de los Estados Unidos. Bueno, pues eso es parte de lo que dice esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Es el primer mensaje que envía porque evidentemente iban a venir más comentarios en torno a este tema y también vino la explicación que dio el secretario de Economía, quien él menciona, Marcelo Ebrard Casaubon, que el impacto que tendría las familias estadounidenses un impuesto del 25% a México, sobre todo porque nuestro país es el principal exportador de productos finales, como autos, computadoras, televisores y refrigeradores, pues sí, tendría totalmente ahí un impacto final para las familias estadounidenses. En ese sentido, indicó que los consumidores verán cómo subirán los productos ante la reducción de su disponibilidad, además de impactar a las cadenas de suministro. Ebrard dijo que en el mercado de autos serán 12 millones de familias de Estados Unidos las que se van a ver afectadas. En el caso de lavadoras, sostuvo que serán 40 millones. En el de televisiones, expuso que serán 32 millones de familias impactadas que tendrán que pagar 2.397 millones de dólares extras. El secretario de Economía dijo que además los consumidores estadounidenses van a ver un incremento no solamente en este tipo de productos, sino también en consumos básicos como son la fruta, la verdura, la carne, cerveza, electrodomésticos y también en refacciones de autos. Aclaró que sobre todo el impacto va a ser mayor en estados fronterizos con alto consumo de productos mexicanos. California, Texas, Florida y Arizona pues van a ser quienes más van a sufrir de estas consecuencias. Vamos a escuchar la explicación que da esta mañana el ex canciller Ebrard. Entonces, si se llegara a imponer este arancel de 25%, hay que tomar en cuenta, además de lo que ya les dije, que México es el principal exportador de productos finales como autos, computadoras, televisores y refrigeradores. Tomé solamente algunos, son los principales, para no hacer una lista exhaustiva. Los consumidores estadounidenses se verían afectados, en primer lugar, porque los precios van a ser más altos, es decir, les van a subir el precio 25% de todos esos productos. Segundo, porque va a haber menor disponibilidad de productos, porque en la medida que tú le pones un impuesto de 25% a un producto, evidentemente la compra se contrae. Y finalmente, puede haber problemas en las cadenas de suministro porque las tarifas tan altas tienen un impacto expansivo, o sea, no es solo en el corto plazo, sino que cada vez van creando un daño mayor. O sea, a veces se dan procesos de destrucción de valor en las economías. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, nosotros somos el principal proveedor de automóviles y autopartes. Entonces, aquí van a afectar a 12 millones de familias norteamericanas que de un día a otro tienen que pagar 25% más. La que sigue, por favor. En el caso de las computadoras son 40 millones. O sea, ¿quién compra lo que nosotros fabricamos y exportamos? 40 millones de familias estadounidenses. No sé si ustedes tenían ese dato, pero pues les van a subir el 25% sus computadoras y todos los componentes. Sí, el impacto en valor son un poquito más de 7,000 millones de dólares para estas 40 millones de familias que tendrán que pagarlo allá en Estados Unidos. La que sigue, por favor. Somos el segundo exportador mundial de pantallas y por supuesto el principal para los Estados Unidos, somos el número 1. Todo lo que son televisoras, todo lo que son pantallas para computación, laptops, etcétera. Esto afectaría a 32 millones de familias aproximadamente en Estados Unidos que tendrían que pagar más de 2,000 millones de dólares por el 25%. La que sigue, por favor.
Refrigeradores. 1 de cada 3 refrigeradores que hoy se venden en Estados Unidos se hace en México. Entonces aquí cuando menos 5 millones de familias estadounidenses estarían afectadas por esta medida, les van a subir 25% el precio de sus refrigeradores. Esto representa un desembolso adicional para esas familias de pues, casi $1,000 millones de un día para el otro. La que sigue, por favor. Entonces, si esta tarifa se impusiera, sus consumidores van a enfrentar precios más altos, y esto sí para todos. Supermercados, todo lo que es frutas, verduras, carne y cerveza. Si vas a un supermercado en Estados Unidos, cualquiera que sea la cadena, es donde vas a notar el impacto del 25%. Autos y camionetas en todos los concesionarios y refacciones de las principales empresas de la industria automotriz. Productos electrónicos y electrodomésticos en equipo médico, que también se hace aquí. Y este impacto se va a hacer mayor en estados fronterizos y ciudades con alto consumo de productos mexicanos, como cuáles, ciudades y estados: California, Texas, Florida y Arizona. Entonces, esto es lo que estimamos el impacto de un día al otro para que tengamos una percepción de por qué es un error estratégico una tarifa de 25%. Ahora bien, ¿qué temas importan a Estados Unidos en estos diálogos que han tenido? Porque la presidenta ha insistido mucho desde antes, habían mantenido ahí contacto de que asumiera Donald Trump, pero a partir de que el pasado 20 de enero asume la presidencia de Estados Unidos, oficializan estas pláticas a través de la Cancillería que encabeza Juan Ramón de la Fuente, y la presidenta aclara esta mañana que en particular son 2 los temas los que le importan a la administración de Donald Trump. La migración en la relación, es decir, todo este tema migratorio, lo que ellos hablan de las oleadas que llegan y que precisamente han dado pauta a toda esta política basada en el odio que ha causado todas las deportaciones, como lo hemos visto, y por el otro lado, el evitar que llegue fentanilo a Estados Unidos. Además, la presidenta expuso que Trump ha hablado del tema de comercio entre ambas naciones, centrándolo en lo que él considera que es un déficit que afecta a Estados Unidos. Dice que es un negocio injusto, que abusan de su país y demás, ¿no? La presidenta aclaró que desde el primer momento en que Trump llegó a la Casa Blanca es que se han dado pauta a estas conversaciones formales en un diálogo que se ha mantenido de manera permanente, sobre todo en lo que respecta a migración. En el caso del comercio, aclaró que no se puede hablar de déficit comercial, sobre todo porque muchas de las empresas que exportan a Estados Unidos, es decir, muchos de los productos que Estados Unidos importa, son de capital estadounidense, como es el caso de las automotrices y la industria de los microprocesadores y los semiconductores. Por ello reiteró que el TEMEC, este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es un tratado que fortalece a Norteamérica como una gran potencia económica para hacer frente a otras regiones. La presidenta aclaró que por lo mismo México y Estados Unidos no deben de verse como competidores, sino como aliados clave que se complementan en beneficio de ambas economías, como lo han manifestado empresarios de ambos países en las reuniones que ha tenido la presidenta y el canciller. Vayamos a escuchar lo que habló esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A ver, él ha hablado, y ayer lo comenta en su declaración frente a una pregunta de un reportero, que en particular a Estados Unidos le interesan 2 temas. El tema de la migración en la relación México-Estados Unidos y el tema de evitar que llegue fentanilo a los Estados Unidos. Esos son los 2 temas. Ayer habló también del tema del comercio, de lo que él llama el déficit comercial con México y también con Canadá. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Porque esto es muy importante. Desde el primer momento que llegó el presidente Donald Trump a la Casa Blanca, establecimos una comunicación. De hecho, había comunicación previa, pero ya la formalidad, evidentemente, pues a partir de que él llega a la Casa Blanca.
Se da incluso una llamada, es la primera llamada que hace el secretario de Estado con el canciller de la Fuente. Y a partir de ahí se establece un diálogo, una comunicación permanente, principalmente para el tema de migración. Nosotros, siempre en la defensa de los derechos humanos, de nuestros connacionales en Estados Unidos y de la soberanía nacional, establecimos acuerdos de colaboración, que es muy importante. Y van avanzando de manera permanente. Ayer todavía hubo comunicación, hoy hay comunicación, hay una relación permanente de CBP con migración, en la que también participa Relaciones Exteriores, y no hay, digamos, nada que objetar en esa relación y en esa coordinación que hemos estado teniendo. Eso es en primer lugar, porque es importante que se conozca. En el tema de seguridad, también hay coordinación, colaboración permanente con el gobierno de los Estados Unidos y en la idea pues de fortalecer esta relación con 4 principios. El principio, porque son principios incluso que están marcados en las leyes para las Fuerzas Armadas, que son el de la responsabilidad compartida, el de la confianza mutua, el de la colaboración y el respeto a la soberanía. Nosotros hemos planteado, como ustedes saben, pues no solamente el tema de que no solo es un asunto de que el fentanilo no llegue a Estados Unidos a través de la frontera con México, sino nosotros no queremos que el fentanilo llegue a ningún joven o a ninguna persona, porque es una droga que, como todos sabemos, tiene pues muchísima adicción y tiene impactos muy graves. Estados Unidos tiene un problema pues muy relevante relacionado con las adicciones al fentanilo. Entonces hay colaboración, hay coordinación, hay un diálogo permanente. Y en el caso del comercio, en realidad, desde nuestra perspectiva, y lo hemos manifestado así, pues no se puede ver como un déficit comercial. Primero porque muchas de las empresas que exportan de México a Estados Unidos son de capital estadounidense. Lo mencionó aquí el secretario de Economía, pues las principales exportadoras son las automotrices estadounidenses, entre otras también de microprocesadores, de semiconductores que exportan a los Estados Unidos, no solamente, pero es muy importante las empresas de capital estadounidense, pero además lo que hemos dicho permanentemente, y lo sabe el gobierno de Estados Unidos, es un gran tratado, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Nos fortalece a Norteamérica como una potencia económica y nos permite competir con otras regiones del mundo. Entonces, en realidad no existe, no debemos vernos como competidores, sino como socios comerciales que nos complementamos y que además no hay mejor forma, incluso, como bien lo dice Marcelo Ebrard, para la economía de los Estados Unidos, que el tratado comercial que tenemos conjuntamente. Esto lo han manifestado también empresarios mexicanos, empresarios estadounidenses, que han sido muy activos en la defensa del tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá. Hasta ahora lo único que está escrito, como lo he mencionado, en algún decreto del presidente Trump, pues es que el tratado comercial se mantiene. Entonces, ¿qué nos corresponde? Seguir dialogando con respeto a la dignidad de nuestro pueblo, a nuestra soberanía, con respeto a México, en un diálogo de iguales, siempre manteniendo este diálogo y también pues prepararnos en la posibilidad de que pudiera llegar a haber estos aranceles. Y estamos preparados desde hace meses. Es algo que venimos trabajando conjuntamente en el gabinete económico, que hemos hablado con empresarios mexicanos. Entonces, pero ¿qué queremos nosotros? Que prevalezca el diálogo con respeto y se ha mantenido. Entonces, por eso es importante que todos sepan que está este diálogo que se mantiene en los distintos temas y que lo que buscamos es que continúe este diálogo.
Hay un diálogo y es en lo que se ha insistido desde hace algunos meses, que las relaciones con Estados Unidos van a ser buenas, van a prosperar también y que va a ser de la mejor forma en que se van a llegar a los acuerdos. Lo que dice esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum va desde ese punto de vista de decir, a ver, nos hemos sentado, hemos tenido mesas de diálogo y ella misma también ha sido muy enfática en decir, claro que el presidente Donald Trump tiene su manera de decir las cosas, tiene su manera de anunciar todo lo que va a pasar y lo que hemos estado viendo desde el pasado 20 de enero es todo este espectáculo que va a dominar los siguientes 4 años en Estados Unidos y desde donde se va a gobernar para tratar eso, de tener un espacio de negociación y que se vea, que todo el mundo voltee a ver qué está pasando en Estados Unidos con estas amenazas que lanza. Pero recordemos también lo que sucedió el fin de semana pasado cuando Gustavo Petro, el presidente de Colombia, le dijo, sí voy a recibir a todos los deportados, claro que van a llegar a nuestro país, pero necesitamos que lleguen en condiciones dignas. Inmediatamente cuando vino esta respuesta de Gustavo Petro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió diciendo, bueno, 25% de aranceles, todo un día de negociaciones, todo un día de qué va a pasar, cómo se encuentran esas relaciones entre Colombia, Estados Unidos, para que al final Estados Unidos dijera, no voy a imponer aranceles porque no me conviene, no me conviene tampoco a mí y en la economía estadounidense. Eso no se va a decir por parte de Donald Trump. Lo que sí se puede ver es también cómo va a afectar a esa población estadounidense, de qué manera va a terminar impactando. Y eso ya hay estudios que han estado revelando en su momento cuando impuso aranceles, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó con los costos de vida allá en el país, que ahora intenta Donald Trump bajar una inflación. No quiero decir con ello que sí va a pasar lo mismo con México, que el día de mañana vamos a amanecer con esa noticia y tampoco vamos a comenzar a especular sobre lo que va a suceder este sábado 1 de febrero, pero lo que sí tenemos que hacer es cautelosos, tomar las medidas correspondientes. Ya lo anuncia esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum junto con su equipo. Tenemos un plan A, un plan B, un plan C. Hay diálogo, continuamos también teniendo estas mesas de negociación. Así es que desde ese rumbo nos vamos a ir.